Tengo el gusto de presentarles a José Raúl Vidal. Bien, muchas gracias a Julio por permitirme compartir este panel con dos distinguidos amigos, Ángel Cuadra y Leonor, y también agradecerle la presencia de algunos amigos acá que están todos compartiendo conmigo esta tarde. El tema es bien complejo, ciertamente hablar de Martí en los Estados Unidos, en una época, en un momento en que vivió de su vida, un momento que transcurrió durante casi 15 años. Bueno, pues ¿qué no vio, qué no apreció, qué no conoció y qué no aprendió durante esos 15 años? Yo he titulado mi ponencia José Martí, espectador y cronista de la sociedad norteamericana, y quiero abordar el tema desde la misma poesía de los versos libres particularmente. Leemos a Martí desde la aparente sencillez de unos versos, desde su intimidad epistolar e incluso desde su oratoria como una categoría cultural de la cual no podemos fácilmente desprendernos. Pero sabemos que fue más que eso. Lo leemos como poeta y escritor, para mí el más grande de su época, pero al unísono sabemos que fue espectador, el gran espectador de su tiempo, probablemente el mejor conocedor de la historia y la sociedad de la segunda mitad del siglo XIX estadounidense. De manera que asomémonos entonces al contexto de su época. Durante el primer mandato de Cleveland, entre el 85 y el 89, tuvo lugar, después de varios fracasos y disensiones, el surgimiento y organización del movimiento obrero en los Estados Unidos, que venía gestándose desde años anteriores. Muchos eventos sociales marcaron este periodo, que se caracterizó por la demanda en la reducción de las jornadas de trabajo y la instauración de mejores salarios. De hecho, entre el 86 y el 87 se suscitaron en suelo norteamericano unas 3.000 huelgas con sus respectivos desórdenes públicos y represiones policiales. De esta época son los reportajes de Martí a distintos periódicos en los que narra, informa y analiza los acontecimientos más importantes que estremecen la sociedad norteamericana del momento. Entre ellos, la revolución del trabajo, las grandes huelgas en los Estados Unidos, elementos, métodos y fines de los caballeros del trabajo, grandes motines obreros, el proceso de los 7 anarquistas de Chicago, el cisma de los católicos en Nueva York, la excomunión del padre McLean, y el estremecedor reportaje social Un drama terrible, todos crónicas que recogen de conjunto el ámbito hostil y convulso del decenio de los 80 norteamericanos. Tengamos en cuenta que hacia 1885 cerca de 400.000 inmigrantes arribaban anualmente a puertos neoyorquinos, procedentes todos de Europa. En principio, de modo involuntario e inconsciente, colmaron el sector industrial como esquilores ante las continuas crisis laborales que azotaban el país, fundamentalmente en Chicago y Nueva York. Fueron entonces la punta de lanza de las grandes industrias para minimizar los salarios y desarticular la gestión de los sindicatos. Pero, si así como el papel de estos esquilores fue determinante para minimizar todos estos convulsiones sociales en el crecimiento de la nación, pronto se vieron desesperanzados y sus esperanzas, valga la redundancia, estuvieron frustradas ante la hostilidad e injusticia de la sociedad misma. Con escasos recursos vivían a duras penas en barrios deprimentes, miserables, con altos niveles de insalubridad y crimen, a los que se añade un nivel educacional y profesional casi nulo que les abría la puerta a un callejón sin salida. Ese contexto es uno de los grandes atractivos que marca casualmente la modernidad de los versos libres, donde el poeta pinta los contornos de las arrugas, el callo, la joroba, la hosca y flaca palidez de los que sufren, el obrero tiznado, la enfermiza mujer y el denso rebaño de hombres que en silencio triste sale a la aurora, según va definiendo a lo largo de sus versos. En consecuencia, lo que muchas veces fue crónica de gacetilla, en los versos libres se verifica mejor en cuanto a dimensión social.
La visión de la gran ciudad, por ejemplo, no es mera elección temática, sino una mirada inevitable. La urbe moderna es símbolo también del espíritu moderno, de sus logros y desaciertos. El poeta vive impregnado de un ajetreo dominado por la contingencia y la fragmentación, la rapidez y la tecnología, la venta y el consumo que fustiga al hombre citadino. Su mirada no rige la elección del tema en sí, sino en la manera de asumirlo y sentirlo desde su condición también de inmigrante y extranjero. Atento a captar las complejidades de una época convulsa, plena de cambios radicales en el orden social, cultural y humanístico, donde el hombre se debate en medio del progreso y el cuestionamiento existencial. Martí expone uno de los temas más audaces de sus versos, la novedad de la sociedad moderna, mejor compilada, por cierto, en sus crónicas entre los años 86 y 87, respectivamente, que aquí de alguna manera se han ido mencionando. Y cito uno de sus versos. Un obrero tiznado, una enfermiza mujer de faz enjuta y dedos gruesos, otra que al dar el sol los entumidos miembros en el taller, como una egipcia voluptuosa y feliz, la saya burda con las manos recoge y canta y danza. Un niño que sin miedo a la ventisca, como el soldado con el arma al hombro, va con sus libros a la escuela. El denso rebaño de hombres que en silencio triste sale la aurora y con la noche vuelve, del pan del día en la difícil busca, cual la luz Amennón mueve en mi lira. Este apartado de estrofa nueva recrea esa atmósfera tensa y sofocante propia del Nueva York de los 80. Entonces la nación norteamericana experimentaba un desarrollo industrial vertiginoso cuyo encanto atrajo consigo una ingente fuerza de trabajo que aceleró notablemente el desarrollo urbanístico y tecnológico del país, junto a la afluencia, diríamos a granel, de la inmigración, ese denso rebaño de hombres que en silencio triste sale a la aurora, probablemente eran inmigrantes europeos en su mayoría, a los que Martí, de alguna manera, les atribuye el artificio de la sociedad moderna norteamericana, de su apogeo industrial y financiero. Presenciamos ahora ese drama convulso en medio del ruido ensordecedor de la ventisca, o bien del tizne y de la enfermedad, o de los entumidos miembros de una mujer en el taller, luego de extensas jornadas de trabajo, o del denso rebaño, ni mucho menos podemos, como dice él, abstraernos de esta realidad, una realidad que va más allá de la sensiblería romántica, que exacerbaba, por cierto, las miserias del pobre, pero Martí no lo veía así de esa manera, sino desde una carga expresionista que sustenta muchas veces sus crónicas a lo largo de su obra. El obrero, la mujer, el niño, los ancianos, ofrecen al lector la imagen vívida del ámbito neoyorquino del momento. En este sentido, los versos libres cristalizan la visión del poeta acerca de un contexto social sobre el cual reflexiona. Martí escribe al modo de un espectador crítico, siempre preocupado por el curso de los eventos sociales contemporáneos. Sus versos son los versos del cronista de un drama legítimo e inmediato que expone las incidencias más relevantes acontecidas en el marco de la modernidad. Poemas como Envilece, Devora, Bien yo respeto, Estrofa nueva y El padre suizo así lo atestiguan. Ciertamente, las esperanzas del inmigrante quedaban anuladas ante el embate de una sociedad moderna. Sin instrucción, ni profesión, muchos habían llegado solo norteamericanos, embaucados por las promesas de sus agentes en Europa, para insertarse en un contexto que los instaló irremediablemente en la marginación. Dice Martí, envilece, devora, enferma, embriaga la vida en la ciudad, se come el ruido como un corcel la hierba, la poesía, estréchase en la casa la apretada gente como un cadáver en su nicho, y con penoso paso por la calle parda se arrastran hombres y mujeres, tal como sobre el fango los insectos secos, airados, pálidos, canijos. La heterogeneidad del individuo se diluye en el apiñamiento de una multitud que inunda el espacio citadino.
especialmente en un contexto de continuo arrebato industrial y comercial a gran escala, cuyo saldo es la deshumanización de decenas de hombres y mujeres, en su mayoría familias de inmigrantes, degradadas a una pobreza vergonzosa, según lo define. De ahí ese envilece, devora, enferma, embriaga, que describe la miseria generalizada de ese sector de la sociedad. Hacinadas en tugurio, la apretada gente como cadáver en su nicho, conforma gran parte del panorama urbano captado por el poeta. La muchedumbre que con penoso paso por las calles apretadas deambula, resalta los planos de un cuadro demoledor definido desde la secuencia de los adjetivos seco, airado, pálido y canijo, que precisan el contorno de ese colectivo. Su carga rotundamente negativa, devela cuanto de fuerza expresiva e imagen queda en el lector y particularmente en la aprehensión de esa realidad dominada por los avatares del mundo moderno. Ahora, lo que parece tratamiento impersonal en esos versos, de envilece, devora, se individualiza en los de Bien, yo respeto, otro poema que define la nota renovadora y el tono de los versos libres en cuanto a tema, imagen y pensamiento se refiere. Y dice Martín: bien, yo respeto, a mi modo brutal, un modo manso para los infelices e implacable con los que el hambre y el dolor desdeñan, y el sublime trabajo. Yo respeto la arruga, el callo, la joroba, la hosca y flaca palidez de los que sufren. Respeto a la mujer infeliz de Italia, pura como su cielo, que en la esquina de la casa sin sol donde devoro mis ansias de belleza, vende humildes piñas, dulces y pálidas manzanas. Respeto al buen francés, bravo, robusto, rojo como su vino, que con luces de banderas en los ojos pasa en busca del pan y gloria al istmo donde muere. Este acercamiento subraya la modernidad del poemario y su carácter de versos atormentados y rebeldes y sombríos y querellosos, según se expresa en uno de sus proemios. Pertenece en sí a ese contexto de desventaja social que el autor evoca en la figuración del obrero tiznado, la enfermiza mujer, el padre suizo, el rebaño de hombres, la hosca y palidez de los que sufren, la infeliz mujer de Italia y el buen francés. Protagonistas todos estos personajes de un escenario mediatizado por las condiciones económicas y migratorias de los años 80 estadounidenses. En este sentido, la realización de los versos libres queda a merced de la vorágine citadina experimentada por su autor en el Nueva York de la época. De ahí ese trato a nivel estético que acentúa la concepción ética del pensamiento martiano como la fusión de la propia literatura, la función que es precisamente comunicar. Sí, comunicar de modo consecuente, donde la correspondencia entre pensamiento y lenguaje, contenido y forma, e inspiración y estilo se ajusten a un producto artístico novedoso y participante. Los versos libres declaran, pues, un pensamiento idioestético fundado en la entrega decisiva y vívida de su autor a causa del progreso humano. Muchos eventos incidieron en esa actitud que desde muy temprano fue increciendo hasta llegar a la plenitud de la expresión filosófica, política y poética escrita en sangre propia. Nuestro poeta es testigo de enormes cambios históricos y sociales. Describe al hombre absorto ante un ámbito de continuos reajustes y desafíos. Nada escapa del drama moderno, que sintetiza entre varias escenas, según se ha mencionado, y unos versos libres. Frente a las casas ruines, en los mismos sacros lugares donde Franklin Bueno citó al rayo y lo ató por entre truncos muros, cerros de piedras boqueantes, fosos y cimientos asomados como dientes que nacen en una encía, un pórtico gigante se levanta. Los versos recogen la construcción del puente de Brooklyn y la reacción de los lugareños que vieron en esta obra un ícono majestuoso de la sociedad moderna. Rondaban cerca de él la muchedumbre que siempre en torno de las fábricas nuevas se congrega.
cual que esta es siempre distinción de necios, absorto ante el tamaño, piedra el otro, que no penetra el sol, y cuando en ira de que fuera mayor que su estatura. Esa muchedumbre, precisamente, implica tanto al curioso transeúnte que en ese universo de obreros, en su mayoría inmigrantes europeos, protagonizan la vida y la arquitectura o forman parte de ese orbe nuevo. Se trata de una metáfora, diríamos genérica, del drama de la modernidad, que amplía y resemantiza varias zonas de los versos libres. De ahí la contemporaneidad del poemario, tan atípica a la poesía finisecular del XIX, que nos ofrece lo más vívido de un ámbito social en pleno apogeo y prosperidad. Leemos los versos y sentimos también ser espectadores de ese espacio desdoblado en poesía. Asistimos con el poeta a esa modernidad anunciadora del futuro. Todo se vuelve cambiante, la modernidad saca al poeta a la calle, a participar apasionadamente de ese cambio y a pintar en verso la aprehensión de experiencias vitales y contingentes. La creación es aventura atrevida en la que no tiene más aliado que el propio verso. Su mirada es afilada y sobre todo fiel. Muestra al mundo. Soledad, alienación, tumulto, etc. Trascienden el marco de la grandilocuencia romántica para entregar al lector el verdadero drama del hombre moderno en toda su crudeza. Replantea el oficio de creador, estableciendo una conexión entre modernidad y obra, donde descubre el verdadero valor de una nueva poética. Muchas gracias. Quiero aprovechar, antes de... Y quiero decir una cosa, la imprudencia es error mío o sea, lo hacen bajo mi solicitud, aprovechando que Radio Martí está aquí y lo puede entrevistar, porque esto se transmite para Cuba y tenemos, o sea, el privilegio de que nos cubren. Por eso es que los panelistas han estado, no es que están desertando ni quieren escuchar al otro, sino yo les pido que vayan, ya que tenemos la persona. Entonces le voy a pedir a José Raúl que anuncie la presentación de su libro, que realmente se lo recomiendo a todos, que va a ser el 4 de febrero, el lugar y eso, y después le voy a pedir que vaya con Damaso Rodríguez, que tan amablemente y con tanta paciencia nos está esperando para entrevistar. Sí, la presentación del libro va a ser en la Galería Imago, este 4 de febrero a las 4 de la tarde, que está en la 165 y Mallorca, no recuerdo, Mallorca creo que. Bueno, no recuerdo, no me sé la dirección de memoria, pero es en la Galería Imago, febrero 4 a las 4 de la tarde. Va a ser la presentación de los versos libres de José Martí, Notas de Imagen, un libro donde recorro toda la colección, la conocida y la no conocida hasta ahora, por muchas personas, y hago un análisis desde el punto de vista simbólico de toda esa colección. Espero que los disfruten también y que les guste. Espero verlos allí a todos ese día.